la gloria de nuestro Señor. Amén. Bueno, oramos por la palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí estamos de nuevo presentes, reunidos como iglesia, Señor, en tu presencia, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, te pedimos siempre, Señor, porque dependemos de ti, Señor, dependemos de tu poder. Porque como dice tu palabra, sin ti nada podemos hacer, Señor. Esa es una realidad. No podemos ni predicar, ni escuchar, ni aplicar. Nada podemos hacer de verdad algo espiritual que te agrade a ti si tú no nos ayudas, Señor. Ayuda, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermano, como oraba, sin Cristo nada podemos hacer. Nada espiritual. Podemos hacer muchas cosas religiosas, muchas cosas buenas. Muchas podemos hacer buenas, pero que no agrade a Dios. Y que nosotros pensamos que es bueno, pero no está en el Espíritu y no está en Cristo. Las cosas que hacemos que no están en Cristo son trapo de inmundicia, es decir, son obra muerta. A Dios no se puede nadie salvar por ser bueno. Nadie se salva por ser buena persona. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Y vemos, hermano, que estamos en medio ahora de esa semana, ¿no? Estamos en medio de una semana que Cristo no mandó que lo tengamos, ¿no? La Semana Santa no está escrita en la Biblia, nadie, no es algo que nosotros tenemos que practicar. Porque Dios no nos llamó a una Semana Santa, Dios nos llamó a una vida santa. Así es. Nos llamó a tener una vida, si sea santo en toda vuestra manera de vivir. De hecho, observamos que cuando hay esa semana, todas las estadísticas son negativas. Hay más accidentes, hay más borrachera, hay más pelea, todo en lo malo hay más. Entonces, sale lo malo, no lo bueno, porque si sería santa, debería de salir lo bueno en evidencia. Esa semana, si es santa, debería ser menos borrachera, menos pelea, menos adulterio, menos lo malo que Dios nos prohíbe, ¿no? Para nuestro bien. Pero en la realidad es que hay más. Comida, bebida, entonces la gente... Y ahora nosotros, en medio de esa semana, que Cristo no nos mandó para que nosotros lo tengamos como una Semana Santa, mañana vamos a ir a Huelva y utilizamos ese día como iglesia para el bien. Para eso lo utilizamos, para el bien de la iglesia, ¿no? Mañana vamos a tener comunión juntos, vamos a escuchar la palabra, vamos a alabar, cantar, vamos a comer juntos, disfrutando, ¿no?, de la presencia del Señor primeramente y de la comunión uno con otros. Y así lo utilizamos para el bien, en el Espíritu, ¿no? Santificando a Dios en nuestros corazones. Pero esa semana empezando con la práctica religiosa y todo lo que viene por detrás, no tiene nada que ver con Dios. No voy a predicar sobre eso, eso es solo así para... no tiene que ver nada con Dios, nada, está una pérdida de tiempo y solo enfada y irrita a Dios, nada más. Entonces Dios nos llamó, como le he dicho antes, a una vida santa, no a una Semana Santa. Todos los días tenemos que vivir en santidad para Dios y agradar a Dios. Porque Él nos amó primero y nosotros los amamos. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor porque lo amamos. Entonces tenemos una vida santa porque amamos a Dios. La santidad viene del amor a Dios. Si no, no hay una santidad real. Pero hoy voy a predicar sobre algo que es muy importante. He predicado muchas veces y pensé a predicar en eso. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Muy importante, hermano. Vamos a ver la importancia de nacer de nuevo y después las evidencias. Porque sabemos claro que si no nace de nuevo no entramos en el reino de Dios. Y vaya conmigo entonces en Juan 3, donde el Señor nos dice eso. Juan 3, versículo 3 nos dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, hermano. Entonces aquí nos dice claro la Escritura, aquí en el versículo 3,
de cierto os digo. Entonces cuando Jesucristo dice de cierto, de verdad te lo asegura claro. No hay forma. Es una verdad absoluta. Te lo asegura 2 veces. De cierto, te aseguro que es así. No hay otra forma. Y nos dice que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, hermano, no puede ver el reino de Dios. Puede ser religioso, puede tener práctica religiosa, puede venir, cantar, alabar, leer la Biblia, predicar. Pero si no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y lo que no puede ver primeramente es a Jesucristo, como Él es. No puede verlo a Dios porque es ciego espiritualmente. Y hermano, la verdad que en el mundo evangélico hay hasta gente que predica que no son nacidos de nuevo. Hasta ahí se puede llegar. Hay gente que declara que cree en Jesús, que tantas y tantas cosas, pero no hay la evidencia del nacimiento de nuevo, porque eso lo vamos a ver después. Pero aquí el Señor nos dice claro, el que no nace de nuevo no puede ver. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Del agua es de la palabra, hermano, eso significa de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios utiliza su palabra para nacer de nuevo. Para nacer al nuevo mundo espiritual, a la realidad de Dios. Primero, el hombre que es carne, como dice aquí la Escritura, por lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacimos de un cuerpo, ¿no? Pero no se refiere a lo que es nacido del hombre pecador, de Adán, piensa como Adán. Y no me puede ver a mí, porque está muerto espiritual. No puede ver el reino de Dios, porque ver el reino de Dios tenemos que ver a Dios, conocer a Dios y creer en Dios. De una forma según la verdad, en el espíritu y la verdad. Entonces, el que es nacido de la carne, el que es nacido de Adán, si no es nacido del espíritu, por medio de la palabra, no puede ver a Dios. Pero muchos son engañados y creen que lo ve y no lo ve, porque su práctica lo demuestra que no lo ve. La práctica nos lleva a todo, la evidencia, si hay o no lo hay. Aquí es sí o no. Es sí o no. El que es nacido de nuevo ve a Dios y practica la palabra de Dios. El que no es nacido de Dios no puede ver a Dios y no practica la palabra de Dios. Y no hay evidencia de salvación en su vida. Aunque puede declarar, que acordaos ese versículo que yo lo he dicho, lo cité muchas veces. No todos los que dicen Señor, Señor, entra al reino de los cielos, solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me vendrán y dirán, Señor, predicamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, y hicimos tantos milagros en tu nombre. Y yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces se da cuenta que hay gente que declara que cree en Dios, ve a Dios, sigue a Dios, tiene a Cristo como el Señor, pero él dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Si no hace la voluntad de mi Padre, podemos declarar con nuestra boca lo que queremos, ¿no? Decir, creo en Jesús, sigo a Jesús, amo a Jesús, seguro estoy con Jesús, pero ¿qué dice tu vida? O mi vida. Ahí está la realidad, hermano. Entonces Jesús nos dice claro, porque ese es lo que Él dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es de nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, la Escritura nos manda a todos nosotros que nos examinemos si estamos en la fe. A todos. Y vamos a leerlo en 2 de Corintios. La Escritura nos manda que nos examinemos. No examinarte es orgullo. Es decir, me da igual, como vivo soy salvo. Todos tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura si tenemos la fe real y genuina en Cristo. Tenemos que examinarnos, a ver, ¿cómo vivo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Agrado a Dios? ¿No agrado a Dios? ¿Amo a Dios? ¿No amo a Dios? ¿Practico la verdad? ¿No practico la verdad? ¿Estoy de la carne? ¿Estoy del Espíritu? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si me preocupo realmente por mi vida eterna, porque la más importante de nuestro ser es la salvación eterna. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, dice Jesucristo, y perder tu alma? Entonces, si aprecias tu alma, si amas tu alma de verdad, examínate si estás en la fe. Nos dice la Biblia en 2 de Corintios. Vaya conmigo en 2 de Corintios. En 2 de Corintios,
13:5. Segunda de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nos dice Pablo aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice, no se conocéis, no sabéis quién sois, cómo vivís, lo que practicáis, lo que amáis, te conocéis. Podéis esconder de lo demás, pero tú te conoces a ti mismo. Examínate, hermano, eso es muy importante. Hay gente que son muy ignorante porque no quiere pensar que, ¿y si no estoy bien? Y eso los lleva a perderse. Es mejor examinar tu corazón y reconocer una realidad, arrepentirte y volverte a Dios, que es como que un camión viene de frente mío, pero solo me tapo los ojos para no ver cuando me choca. Es ignorar toda la realidad de mi vida. Y no pasa nada, estoy bien, no quiero ver esa realidad. Tengo que examinarme. Dice aquí la Escritura, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Entonces, si Jesucristo está en nosotros, ¿cómo debía de vivir nosotros, no? Si más no vivo yo y Cristo vive en mí, y Cristo cada día se va formando en mí, y me examino a la luz de lo que estoy, ¿me parezco cada vez más a Jesús o no? ¿Qué es lo que practico? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Amo a Dios de verdad? ¿Sigo a Dios? ¿Creo en Jesucristo? Porque de eso se trata en la evidencia de la salvación. Vamos a ir tengo 3 puntos apartados aquí. La evidencia de la salvación es la fe en Jesucristo. Una de las evidencias que soy salvo y tengo la salvación es la fe en Jesús, hermano. Pero es una fe genuina que lleva a los frutos. Es decir, se da cuenta que aquí choca con creer en Jesús, pero yo digo que creo, Señor, Señor. Pero Él me dice, no todos los que dicen Señor, Señor entran al reino de Dios. Entonces, mucha gente son engañadas y cree, pero no lo lleva a la práctica. ¿Qué significa eso en la realidad? Que dice que cree en Jesús, pero nunca acude a su palabra, nunca hace su voluntad. No le importa lo que Él dice, no lo obedece, no lo sigue. De verdad no lo tiene como Señor, solo declara con la boca, que no es psicología que tiene, pero no tiene a Jesús de verdad. No lo sigue, como no es real Jesús para él. No lo tiene como Señor y Salvador. Señor es el que manda y le dice lo que hay que hacer. No es discípulo de Jesús. No está guiado por Jesús, que es la cabeza. ¿Sí? Vive fuera totalmente de Jesús, pero dice que lo tiene como Señor y Salvador, pero en la práctica no lo es. Entonces, por eso el Señor solo lo que hace la voluntad de mi Padre. Quien me conoce de verdad es lo que tiene fe en mí, que cree en mí, me sigue a mí. Y me sigue, me obedece. Porque soy Señor para ellos, yo soy su Señor. Porque el Señor de la iglesia es Jesucristo. Y Él es cabeza de la iglesia. Entonces es muy importante. Una de las evidencias de la fe, hermano, es la fe en Jesús. Y mira lo que lo dice aquí en Juan 3, versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Darse cuenta que el Señor lo dice en el contexto del nacimiento de nuevo. Es como decirlo, todo aquello que son de la carne y no son nacidos de nuevo, no puede creer ni va a ver a mí como Salvador. Porque como el serpiente en el desierto fue levantado, los que fueron mordidos por el serpiente y lo miraban por fe, se sanaban. Así nosotros, todos aquellos que miramos lo que Dios puso, las puertas de la salvación y confían en el Señor Jesucristo, somos salvos por medio de Él. Pero ¿quién puede ver a Jesús de realmente como Señor y Salvador? Solo los que son nacidos del Espíritu y del agua. Solo aquellos que conocen la verdad y lo lleva, porque es fe y arrepentimiento. Es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Es arrepentirse de nuestro estilo de vida que era de espalda a Dios y volverse y confiar únicamente en Jesucristo. Esa fe es reconocer que soy pecador y no merezco ser salvo. Esa fe es reconocer que lo único que merezco es ser muerto, es de la paga del pecado es muerte. Ser separado de Dios. Ese fe reconoce genuinamente delante de Dios que merece ir al infierno. Merece.
merece. Entonces, todo aquello que cree de verdad en Jesús, cree con todo su ser que son merecedores y lo único que merece es ser destruidos por su práctica, porque eso es lo que lleva la fe. Es decir, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe nos lleva a ver la ley de Dios, dice la Escritura, ¿no? Porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Vemos la ley de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios y nuestra vida, que es contrario totalmente a la buena voluntad de Dios. Entonces, Dios es justo, yo soy pecador. Y la paga de pecado es muerte. Entonces es un arrepentimiento, hermano, genuino. No es solo que me siento mal, lloro un poco y me voy y sigo con lo mío. No, es un arrepentimiento genuino y real. Un reconocimiento delante de Dios que únicamente que merezco ser destruido. Porque la paga de pecado es muerte. Y reconozco que Dios es bueno y todo lo que Él dice es bueno. Porque la ley de Dios es buena, es santa, es pura. En la ley de Dios no hay nada malo. Porque Dios dice, no matarás. No robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que todas las veces cosas son justas, no codiciarás nada de tu hermano, ni su casa, ni su trabajo, ni su mujer, ni cosas alguna. Y así hablamos del amor, porque la ley de Dios es amor. Entonces la ley, cuando el Espíritu Santo viene a mí y me convence a través de la palabra, me convence que la ley de Dios es buena. Dios es bueno, pero Dios es justo y tiene que llevarme, es decir, es juez, y si es justo tiene que condenarme porque yo invalidé la ley justa de Dios. O sea, solo un hombre o una mujer que tiene el Espíritu Santo cree de verdad eso, y lo lleva a arrepentimiento y confiar genuinamente en Jesús, porque es creer que hay un juicio, que realmente los que no confían en Dios va a perecer, hermano, es irreal. El hombre que está en la carne no lo cree, duda, está con un pie ahí. Está dudando del juicio de Dios, está viviendo en ignorancia, el tiempo va pasando y lo alcanza todo lo que Dios dice. Mas el que tiene el Espíritu Santo, tiene fe en Jesús, sabe que eso no es jugar con eso. Y cree en lo que la Escritura dice. Entonces, aquí dice que como el serpiente fue levantado, así es necesario. Dice antes, es necesario nacer de nuevo, y ahora es necesario que Cristo muera en la cruz, porque no hay forma de ser salvo fuera de que Él pague el precio. Entonces, ¿ves? Se da cuenta en el contexto del nacimiento de nuevo. Entonces, una de las evidencias de la salvación es fe en Jesús. Es una fe genuina, real, en nuestro Señor Jesucristo y todo aquello que cree en Jesús. Y el que es creyente de verdad sabe claramente que únicamente llegará del cielo por la fe en Jesús. Por eso, hermano, dice ahí el Señor en Mateo, que muchos dicen, Señor, no hicimos eso, no hicimos otro. No merecemos el cielo, Señor. Yo prediqué. Yo dejé de mentir, Señor. Yo ayudé a los pobres, merezco. El Señor dice, apartaos de mí. Porque en el cielo no llega nadie por ser bueno, solo llega el que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Entonces es por la fe en Jesús, es una evidencia clara que una persona es salva, es creer en el Señor Jesucristo. Vamos a leer otro versículo sobre ese tema en Romanos 8. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Dice aquí, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquello que en Él cree no será avergonzado. Hermano, dice, todo aquello que en Él crea no será avergonzado. Entonces vemos que es por la fe en Jesús. Dice, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, cuando dice que creer en tu corazón no es algo pienso, una psicología puede ser, es creer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, trae una fe, una convicción genuina que Jesús resucitó hace más de 2000 años, resucitó de los muertos. Hermanos, ¿cómo demostró que Cristo es el Hijo de Dios? Por resucitar de los muertos. Porque si Cristo no resucita, el cristianismo muere ahí. Ya no hay cristianismo, mas Cristo resucitó y así demostró que es el Hijo de Dios. Y también demostró que Cristo no tuvo pecado y era el que decía, porque la muerte no lo pudo retener.
Porque si él era pecador, se quedaba a la tumba. Pero por no ser pecador, dice la Escritura, resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Y resucitó para la vida eterna. Entonces, todo aquello que cree que Cristo resucitó de los muertos y confía en Él, son salvos. Y dice la Biblia, y no será avergonzado. No serás avergonzado, hermano, que significa que en el juicio de Dios, cuando será el tribunal de Dios, el juicio de Dios, no serás avergonzado ahí. Serás cubierto de Cristo. No serás desnudo. Imagínate aquí en esa habitación que de golpe te quedas desnudo y todos te ven. Es vergüenza, ¿no? Entonces ahí no. Serás cubierto de Jesús y no serás avergonzado por tus pecados porque Cristo pagó. Por eso dice aquí en 11, pues la Escritura dice, todo aquello que en Él cree no será avergonzado. No serás avergonzado, hermano, si tú crees realmente que Jesús murió por tus pecados. Y es una de las evidencias de la salvación. La más profunda es confiar únicamente en Jesús. Cuando llegas en el día de tu muerte, si serás consciente, ¿en qué te agarras? ¿Te acuerdas lo bueno que eres? No, hermano, acuérdate lo que ha hecho Jesús por ti. Porque única forma de ser salvo es por medio de la fe. Entonces, vemos que un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo, tiene fe en Jesús. Y sabe que no será avergonzado y por la fe será salvo de la ira que viene, como dice la Biblia, porque dice la Biblia que Él nos librará de la ira que viene. Entonces Cristo nos libra porque pagó el precio por nosotros. Otra de las evidencias de la salvación, del nacimiento de nuevo, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces una persona que es nacida de nuevo tiene que mostrar los frutos del Espíritu Santo en su vida y crecer en santidad. Eso se muestra totalmente, perfectamente, pero eso ya es evidente en su vida. Un cambio en su vida. Y son los frutos del Espíritu Santo. Vaya conmigo en Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermano. ¿Se acordáis lo que dice Jesús? Lo que es carne, carne es. Lo que es el espíritu, espíritu es. Y ahora si vamos para atrás, vamos a ver cómo se manifiesta la carne. En versículo 19 dice, y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, no es lo que cae. Entonces hay dos evidencias. Hay un fruto, que es el fruto del Espíritu. El que ha nacido de nuevo tiene el fruto del Espíritu. Más que él no ha sido carne es, muestra esos celos, disensiones, pleitos, fornicaciones, borrachera, andan en la carne. Y él lo advierte aquí, lo ha advertido que los que practican tales cosas no heredará el reino de Dios. Entonces el que no ha nacido de nuevo es que llega, Señor, Señor, pero el Señor dice, solo los que hacen la voluntad de mi Padre en los cielos. Entonces solo los que muestran el fruto del Espíritu Santo hacen la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en ellos le da el poder para vencer la carne. Porque dice aquí, los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo tienen la carne crucificada, tienen el poder para crucificar la carne. Mas es que él no es del Espíritu, es la carne, no puede, hermano. No puede. Por eso la gente sigue una religión, pero después se esconde. Sale fuera de aquí, él como un lobo. Solo cambió de oveja, pero por dentro el lobo. Y tú cuando ves la oveja lo comes, porque en su instinto es matar y comer. Entonces, con lo mucho que lo mete en una jaula, pero cuando sale de la jaula va a matar la oveja. Mas si el lobo está convertido en oveja, él no come oveja. Entonces así es como un creyente, cuando un creyente es convertido y tiene el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es evidente en su vida. Porque dice algo aquí muy importante. Mansedumbre, templanza, dice, medites contra tales cosas no hay ley. Dice, Dios no creó una ley que te diga, no puedes ser bueno. Si tienes mansedumbre es pecado, no lo encuentras en ningún sitio en la Escritura que te diga la templanza, la mansedumbre, el amor.
la justicia, la verdad, que te diga Dios, no, eso es malo. No encontrarás, mi hermano, toda la Escritura lo vas a mirar y no vas a encontrar ningún sitio de la Escritura que Dios te prohíba esto. Pero ahora, fornicación, adulterio, borrachera, celos, pleitos, maldad, toda clase de maldad, de odio, está en la Escritura prohibido por Dios. Dice aquí, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, lo dice Pablo. Así que no nos engañemos nosotros mismos, por eso examínate. Ahora, hermano, puede decir, pero ¿qué hacemos? Dependencia de Jesús, dependencia del Espíritu Santo. Dios es poder. Entra en oración y pídele a Dios que te dé el poder para vencer, porque somos más que vencedores por medio de Jesucristo. La Biblia nos promete que podemos vencer el pecado. Entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos con qué pelear, porque el que está en nosotros es más fuerte que el del mundo. Más fuerte que nuestra carne. Dios es mucho por encima. Dios nos da la victoria contra el pecado, contra la carne, contra Satanás. Pero confías. ¿Quién confía? El que tiene el Espíritu. Cree de verdad en Dios, hermano. Entonces vemos que una de las evidencias del Espíritu es el fruto del nacimiento de nuevo, es el fruto del Espíritu Santo. Vale, ahora va conmigo en Juan capítulo 14. A ver lo que nos dice el Señor sobre el Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17. Dice, y os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, ¿se da cuenta? Si el mundo, que es carne, no puede conocer las cosas de Dios, no lo puede, si el mundo no la ve, mas vosotros sí lo veis porque mora con vosotros y en vosotros. Dios está presente con nosotros y en nosotros. Y eso es eternamente, hermano. Cuando uno recibe el Espíritu Santo está ahora aquí con nosotros. Lo siente o no lo siente. La palabra lo dice así. Y está en ti. Si lo crees y lo recibiste. Entonces, es la evidencia de la salvación que el Espíritu Santo mora contigo y está en ti. Mas nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Nos dice en otra parte. Somos el templo que recibimos a Dios y Dios mora en nosotros. Recibimos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos constriñe, dice la Escritura, y nos empuja como Cristo ha muerto por nuestros pecados, que nosotros vivamos ahora para Él. Nos estimula, nos empuja el Espíritu Santo, ¿no? El amor de Cristo, que el Espíritu Santo nos lleva a ver lo que Cristo ha hecho con nosotros, porque nos ilumina la Escritura. Nos ilumina el entendimiento, nos revela esa verdad en nuestros corazones y nos confirma en nuestros corazones que eso es verdad. Y cada vez vemos más el amor de Jesús y eso nos lleva a llevar una práctica de santidad en nuestra vida. Entonces, esa evidencia que hay en mí, que soy nacido de nuevo, es que recibir el Espíritu Santo y mora en mi corazón. Y está en mí, yo soy templo del Espíritu Santo. Y después, como leemos antes, se ve el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Porque el mundo no tiene eso, hermano. El mundo es venganza, es maldad, es soberbia, es orgullo, es pura maldad, es diabólico porque está bajo Satanás. Solo está llevado por ese espíritu de orgullo, de maldad, de venganza, de crueldad, que no existe eso en Dios. Eso tiene el mundo. Entonces el hombre que es de la carne así es. Que hay gente buena en este mundo, para decirlo así, que manifiesta más o menos la obra de la carne según la familia que creció, muchas veces según la condición de su vida, las circunstancias. Pero si no es nacido de nuevo, eso va a manifestar. Mas el que es nacido de nuevo, aunque se crió en un ambiente muy malo, Dios lo coge y lo transforma y cada vez se ve más el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y de un ser muy caído, hermano, muy caído, Dios tiene poder para levantarlo y transformarlo cada día. Cada día se ve los frutos más del Espíritu Santo en su vida. De un ambiente muy conflictivo, con mucha maldad, con mucha crueldad, no importa, o de otro ambiente, dependiendo de que la vida de cada uno, Dios te transforma y te lleva a su imagen y semejanza. Porque el Espíritu Santo tiene el poder. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios, es una persona que mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Que nos consuela, que nos ayuda, que nos capacita. Es Dios, hermano, porque tenemos que creerlo así. Es una persona que viene a nuestros corazones y nos guía a través de la palabra. Y cuando vamos al pecado, dice no. Y cuando pecamos, se entristece. Es real, eso es una realidad en nuestra vida. Mas el que no tiene el Espíritu no tiene eso en su vida.
Va ahora conmigo en Primera de Juan. Vamos para atrás en Primera de Juan capítulo 4. Versículo 13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Se da cuenta? En eso, entonces, como he dicho antes, nos examinamos si estamos en la fe, si somos sinceros con nosotros mismos, hermanos. No seamos ignorantes, que eso lleva, dice, los desvíos de los ignorantes los matará. No sea ignorante, por favor, porque se trata de una eternidad donde vas a pasar. Examina tu corazón, examine a la luz de la Escritura, porque dice aquí: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Así conocemos que estamos en Dios, porque Dios nos dio su Espíritu. Su Espíritu mora en nosotros. Pero ese, hermano, no es un sentimiento que siento algo. Es lo que me lleva, lo que vivo todos los días. El Espíritu Santo me lleva a la santidad, a la pureza, a los frutos del Espíritu. Entonces, sí conozco que estoy en Dios y permanezco en Él porque estoy haciendo su voluntad. Estoy haciendo su voluntad. No es que siento algo. Mucha gente son engañados por sentir. O puede sentir alguna vez. Yo no digo que no. Se puede, pero no es una confirmación. Si una vida cambiada, sí que es una confirmación que mora el Espíritu en ti. Entonces, vemos aquí la importancia que el Espíritu Santo está, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, está con nosotros y en nosotros, como lo leímos antes. Y ahora vaya conmigo en Romanos 8:9, para atrás. Nos dice aquí: mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se da cuenta? Uno nos dice de nuevo: mas vosotros no vivís según la carne, porque ya somos nacidos del Espíritu. Ya no vivimos según la carne, porque como dice Jesús, ¿se acordáis del nacer de nuevo? Es que es carne, carne es lo que es espíritu, espíritu es. Mas vosotros recibiste el Espíritu Santo en vosotros, y está con vosotros, y Él lo guía a toda verdad. El Espíritu Santo produjo el nacimiento de nuevo en nosotros. Entonces aquí nos dice que no vivimos según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Mas si no tiene el Espíritu de Dios, dice vosotros, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Jesús. Como lo he dicho antes, puede ser muy religioso alguien, muy religioso, y que no tiene el Espíritu de Dios, y que se vea en la evidencia, en la práctica, que no lo tiene, que ni confía en Jesús de verdad. Hermano, entonces, una de las confirmación y la evidencia que una persona es nacida de nuevo es que tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, que no vive según la carne, que confía en Jesucristo y el Espíritu Santo mora en él. Y eso se ve en su práctica, que el Espíritu Santo mora en él. Entonces, esa es evidencia del nacimiento de nuevo, de lo que hablamos nosotros, porque el título es: ¿cómo puedo saber si soy nacido de nuevo? Si me importa y me interesa, ¿no? Si nos importa. Darse cuenta que cada vez el mundo evangélico va creciendo, va creciendo. Pero, hermano, yo he visto gente que hasta que practica pornografía dice que cree en Jesús y lo tiene como Señor y Salvador. Escuché. ¿Ha visto gente que practica pecado que ni el mundo no lo practica? Dice: yo conozco a Jesús, lo sigo, es mi Señor. Entonces, ¿de qué vamos? Porque ahora vamos a la Escritura. Si es así, vamos a cerrarnos y nos vamos, porque no tiene sentido, porque si santifícale en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice: la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra santificación. Y la evidencia de que una persona es nacida de nuevo es que vive en santidad cada vez más, sabemos. No es nadie perfecto, no practica el pecado, pero cada vez es más evidente. Si cuanto más tiempo le das a Dios, más creces en el Señor y más en santidad está tu vida. Cuanto más tiempo. Pero ese estilo, declarar que Cristo, yo sigo a Cristo, conozco a Cristo y vivo como me da la gana y tengo prácticas, pecados que ni los que no creen en Jesús no lo hacen, eso es una mentira, lo aseguro, porque dice Pablo: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y lo dice también en Corintios. El que practica el pecado, el que se hunde en pecado, el que vive en pecado, el que vive de espalda a Dios y declara que conoce a Jesús. Primero, no lo conoce, no confía en Él, no conoce a Dios y se va a la perdición. Mas el que ha nacido de nuevo, no. Porque dice aquí, mas no, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu nos lleva al dominio propio, hermano. En todo, en toda práctica nos lleva a tener un dominio propio, una práctica según la voluntad de Dios, no según la carne. Bueno, sobre eso, entonces, el tercer punto es eso, una vida cambiada. Tercer punto, la evidencia que alguien es salvo es porque su vida cambió. He nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Y es una nueva creación en Cristo Jesús. Hablamos del hombre interior, por eso es nacer de nuevo. El hombre interior fue cambiado, hermano, porque nosotros no pecamos con el cuerpo, pero la mente nos lleva primeramente, en todo. Pues el corazón, como según el corazón, los deseos desordenados, fuera de Dios. Y ahora viene Dios y nos corrige y nos disciplina y nos da el Espíritu Santo para vivir según el propósito y el diseño de Dios. Dios diseñó el mundo desde el principio, diseñó cómo es la sexualidad. Todo lo diseñó en la práctica de Dios. Todo lo que sale del diseño de Dios es contrario a la voluntad de Dios y lleva a tener problemas y ser una sociedad disfuncional. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si hay un marido y una mujer, si el marido engaña a su mujer, ya hay problema en la familia. Así está diseñado el matrimonio. Ya entra una rotura espiritual. Real, no es mentira. Entra. Ya no hay amor, hay problemas, hay pleitos, ya hay más problemas, y eso puede llevar al divorcio. Porque Dios no diseñó el mundo así. Si Dios diseñó la sexualidad, marido y mujer juntos, y ya está. Y que únicamente ahí está la relación sexual permitida de Dios y diseñada por Dios. Todo lo que sale de ahí, la Biblia dice fornicación, inmoralidad sexual, y lleva a un mundo disfuncional. Después, ¿no? Hay relaciones sexuales, se producen niños, se hace aborto, y hay tantas y tantas cosas. No voy a hablar más sobre eso, pero y lleva a problemas, cada vez más problemas, porque sale del diseño de Dios. Mas Dios cambia mi vida para alinearme con su voluntad, porque su voluntad es según su diseño, según Él creó el mundo. Es decir, el diseñador de ese edificio puso la puerta ahí, y por la puerta salimos, no por la ventana. Eso hace el ser humano, el pecado. Salgo por la ventana, parto el pared, salgo, hago lo que quiero. Voy contrario al diseño. Voy contrario al diseño. Entonces el pecado es contrario a la voluntad de Dios y es contrario al diseño de Dios. Que el diseño de Dios es para que el mundo sea funcional, que funcionó muy bien. Pero de otro ejemplo, un coche está diseñado que tiene ruedas y el volante. Ahora, si yo cojo la rueda y lo pongo de volante, no está diseñada así que el coche no funciona bien. Es disfuncional el coche, no puedo ir, ¿no? ¿Cómo va a ir el coche? Entonces así es nuestra vida. Cuando nosotros vamos contrario al diseño de Dios, trae disfuncionalidad a nuestra familia, nuestra vida y nuestras relaciones. Es decir, si yo te miento, tú desconfías de mí. Ya no podemos tener una buena relación y no somos funcionales en nuestra vida, hermano. Entonces, todo por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es una vida cambiada. ¿A qué? A la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que trae una funcionalidad en nuestras vidas, en la familia, en el contexto familiar, en el trabajo, en la iglesia, en todos los sitios. Si nosotros actuamos según la voluntad de Dios, entonces funcionamos mejor y hay más amor entre nosotros. Mas si vivimos de espalda a la voluntad de Dios, no hay amor, en el mundo no hay amor. Entonces vemos que otra de la evidencia es una vida cambiada por Dios. Vaya conmigo ahora en Efesios. En Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Darse cuenta, dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús. Esa es la nueva creación, el nacimiento de nuevo. Y Dios para buenas obras, para eso, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, hermano. Somos hechura suya, es decir, Dios produce el nacimiento de nuevo y la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Se acordáis que hablamos del nuevo Adán y la nueva humanidad en Cristo Jesús? Que es según Jesús. Entonces, la evidencia que una persona es una nueva creación
es porque la obra Dios ya lo preparó antemano y que tiene una vida de santidad. Tiene una vida según la voluntad de Dios. Y así eso trae confirmación a mi corazón y me hace sentirme seguro en el reino de Dios y sentirme seguro en la salvación cuando veo que mi práctica es según la voluntad de Dios. Porque si no, después viene la lucha del condenador Satanás. Dice, mira, tú no eres hijo de Dios cuando uno cae en pecado. Dice, mira lo que hace y así. Y te lleva a ensuciarte y a condenarte. Y cuanto más uno está condenado y más el diablo consigue ensuciar, más practica el pecado. Porque hermano, cuando yo soy sucio, me da igual si me ensucio más. ¿Vale? Si tú tienes la mano en la ropa sucia, te da igual. Cuanto más consigue el diablo ensuciarnos, más pecamos. Eso es su propósito. Más cuanto más vivimos santidad, más menos tocamos la suciedad. Si tú vas con traje blanco, no te gusta ensuciarte, ¿no? No te gusta, porque no quieres. Pero si vas con uno, ya me da igual. Pero si voy como un mecánico, me da igual, me tiro por el suelo. Pero si voy bien vestido y con algo limpio, ni quiero tocar para que no me ensucie, ¿no? Así es como también pasa en nuestros corazones. El diablo es muy astuto, ¿no? Entonces vemos que aquí la otra evidencia es una vida cambiada. Y voy a ir ahora para concluir en 1 de Juan capítulo 5 y concluimos, hermano. Que habla sobre el nacimiento nuevo. Ese capítulo a mí me encanta esa parte de la escritura. Versículo 1. 1 de Juan capítulo 5. Nos dice aquí, todo aquello que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Lo vamos a resumir. En ese capítulo nos habla de todo sobre ese tema. Todo aquello, una de las evidencias que una persona es nacida de nuevo es que cree en Jesús. ¿Y qué dice aquí? Todo aquello que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice, Jesús es el Cristo. Todo aquello que cree que Jesús es el Mesías, el enviado, el que Dios envió para que seamos salvos, es nacido de Dios. Entonces, una de las evidencias, como decimos, es la fe en Jesús. Y todo aquello que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí vemos la evidencia del amor. Dice, todo aquello que ama a Dios, que Dios nos engendró, ama también a los que fueron engendrados por él, es decir, a los hermanos. Una de las evidencias de que soy nacido de nuevo es que estoy amando a los hermanos. Porque amo a Dios y Dios lo engendró a ellos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Otras cosas, hermano, ¿cómo sé yo que soy nacido de nuevo? Que amo a Dios. ¿Y cómo sé que amo a Dios? Porque guardo su mandamiento y hago su voluntad. Entonces va uno junto con otro. Sé que soy nacido de nuevo porque amo a Dios y guardo sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Está diciendo, hermano, cuando tú estás nacido de nuevo, sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios es hacer lo que digo. Un nacido de nuevo es entender que lo bueno es bueno. Porque dice Pablo, ay de mí, ¿no? Cuando habla ahí que no hago el mal que quiero, si hago el mal que no quiero, y por la mente me deleito en la ley de Dios. Pero caigo en pecado, ay miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Dice Pablo. Claro, yo veo la ley de Dios y me agrada la ley de Dios, amo la ley de Dios, estimo la ley de Dios. Digo, oh, qué preciosa es la ley de Dios, porque la ley de Dios es reflejo del carácter de Dios, es de la naturaleza de Dios. Entonces amo su ley, pero dice la Biblia, veo otra ley en mí, la ley del pecado. Entonces veo otra parte en mí que me tira al pecado, a hacer lo contrario de lo que no me gusta a mí ahora, que soy nacido de nuevo. Y hay una lucha viva dentro de mí, entre el espíritu y la carne. Quiero agradar la ley de Dios, no quiero mentir, no quiero hacer lo malo, porque me gusta y me encanta la ley de Dios. Pero hay otra naturaleza a mí que me tira al pecado. Y dice Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos libra a nuestro Señor Jesucristo? Que ha muerto por nuestros pecados, hermano. Entonces, ahí está la evidencia, porque me deleito en la ley de Dios. Amo lo que Dios demanda, pero el pecado morra a mí. Y solo por él puedo vencer. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Pues sí, claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías enviado, lo puede creer, el que ha nacido de nuevo, como es al principio, y vence al mundo, porque vence a Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo mora en ti, Cristo mora en ti, y el que mora en ti es más fuerte que Satanás, y lo venciste a Satanás. Ya cuando creen en Jesús, Satanás está vencido ya. Está vencido, créelo. Cuando crees en Jesús y Jesús mora en ti, Satanás está vencido. Porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo, dice la Escritura. Porque aquí lo dice claro, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y qué fe es? El fe en Cristo. Ese fe, hermano. Si vemos la evidencia de la salvación, una vida cambiada que vence al mundo. Ya el mundo no puede con el creyente porque tiene a Cristo dentro. Porque vamos a leerlo para que lo vea aquí en 18 también dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, el maligno no le toca. Todo aquel que fue nacido de Dios no practica el pecado, porque fue engendrado. Cristo nos guarda, el maligno dice no nos toca. ¿Qué significa que no nos toca? Que no nos puede hacer ninguna clase de daño. Sí, nos puede hacer daño, pero no nos puede vencer. No nos puede vencer. Si creemos en Jesús y confiamos en Él, no nos toca. Él puede hacerte daño porque es una guerra, pero no puede que pierda esa guerra, porque estás más que vencedor por medio de Jesucristo y tienes vida eterna en Cristo Jesús. Si te agarra y crees y no te apartas, entonces dice el maligno no le toca. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, cuando un creyente tiene el Espíritu Santo, sabe que es de Dios y sabe que este mundo está bajo Satanás por su práctica. Y el maligno no lo toca porque ya tiene luz. Es decir, Dios lo cogió de las tinieblas y lo puso en la luz admirable para que vea la verdad. Y si conoceréis la verdad y permanecéis en la verdad los hará libre de todo lo que el mundo tiene. Porque en el mundo dice, porque el mundo, la vanagloria del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria pasará, mas lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos dice la Biblia, no améis el mundo y las cosas del mundo. Por eso, no améis el mundo y las cosas del mundo, porque no proviene de Dios, es del mundo, hermano. ¿Qué se refiere al mundo? Que no amemos la naturaleza, no se refiere a eso. Se refiere el sistema que hay en el mundo contrario a Dios. En todo lo que hace, que es contrario a la voluntad de Dios. No ama lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece sueño, orgullo, vanagloria, deseos desordenados, hasta en la película, en todas partes. Eso te ofrece el mundo, está contrario a Dios, mas Dios te ofrece una vida en santidad. Y si los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, hermano, no lo olvide eso. Entonces eso es la evidencia de la salvación, del nacimiento de nuevo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es una fe que cree en Jesús, que vence el mundo, vence a Satanás. Y esa evidencia se ve en la práctica porque no practica lo que el mundo practica. Entonces lo animo a eso, hermano, creo que eso es verdad. El tiempo pasará muy rápido, aquí, ahora estamos aquí, como un segundo estamos en la vida eterna. Así pasará de rápido. Y que no sea el Señor que le diga, apártate de mí. No lo haga, no merece la pena, confía en el Señor, porque Él te guiará, dice la Biblia, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, porque Él es Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Qué santa es tu palabra, Señor. Qué diferente es tu palabra en comparación con lo que el mundo hay, Señor. Yo me siento indigno, Señor, para escucharlo, Señor, sabiendo por lo pecador que soy, Señor. No me merezco nada de lo que tú me ofreces, Señor. No me merezco predicar tu palabra, no merezco ser salvo, nada, Señor, pero tú, Señor, nos amaste con amor eterno, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Ayúdame, Señor, a amarte y tener esa pasión por ti, Señor, porque tú lo mereces, Señor. Gloria a tu santo nombre. Y te pido, Señor, que utilice esa palabra, Señor, que sea de edificación para los que lo escucharon, Señor, y que lo guarde, lo atresore, lo mastique y que lo lleve a la práctica. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén.